¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña la doctora Carla Gaitán. Ella es médico cirujano por el TEC de Monterrey con especialidad en geriatría avalada por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Carla tiene una alta especialidad en medicina paliativa y del dolor en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Actualmente se dedica a la consulta privada justo con el tema de la medicina paliativa. Y aunque tenemos un episodio previo justo con ella, en esta ocasión queremos hablar del médico general y su abordaje del paciente geriátrico. Primero que nada, Carla, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Gracias por aceptar la Qué bueno. invitación. En esta ocasión es un episodio presencial. Y pues bueno, el tema que a mí me preocupa como médico general y como encargado de una clínica es el abordaje que se tiene de un paciente geriátrico. Hablaremos ahorita a lo mejor la división que puede ser, no sé, de los 60 a los 75 y de los 75 a los 90, porque quizá tú me explicarás mejor, cambia un poco. Pero para quienes empiezan a escuchar este episodio y escuchan el tema de geriatría, eh, ¿qué es un adulto mayor y más o menos cuántos adultos mayores hay en este país? Ok, mira, es que adulto mayor se denomina como de la población de 65 para arriba. O sea, si lo cortamos por edad, es de 65 para arriba, pero dentro de esa población geriátrica que se puede llamar, hay diferencias, porque todo el envejecimiento es heterogéneo, le llamamos, entonces que no es igual una persona de 65 a una persona de 90, aunque los dos son adultos mayores, ¿no? O incluso puede haber personas de la misma edad que dices tú, oye, este paciente de 70 está muy saludable y a lo mejor este de 70 también está muy enfermo. Entonces puedes tener como muchas ¿Variabilidad? variabilidad exactamente entre una persona y otra, aunque tengan la misma edad. Entonces, ahorita la población, pues tú lo has visto perfectamente, la población envejecida va creciendo en cuanto a porcentaje, ¿no? Actualmente ahorita se estima que es el 15% de toda la población en México. Entonces son muchos adultos mayores. De este porcentaje que nos va a tocar, no sé, pues puede ser hasta 2 de cada 10 consultas. Un tema muy importante que, por ejemplo, ayer me tocaba un paciente que me decía, es que yo tomo como campeón. Y le digo, no, pues señor, no tengo idea qué es tomar como campeón. Me dice, no, pues como 12 cheves al día. Era una persona de 63, 65 años que seguía trabajando, seguía con ese ritmo de vida. Y le decía, bueno, ¿y sus check-up? Me dice, no, check-up al 100. Justo por esto que dices, o sea, como alguien de 63, 65 años, con ese estilo de vida, con un check-up prácticamente bien, digo, a lo mejor falta ahondar, pero sigue trabajando. Y bien dices, también puede ver el paciente que pues tiene CA y demás. ¿Qué tanto notas tú que el paciente geriátrico sigue trabajando? ¿Es un alto porcentaje o la mayoría ya son jubilados, pensionados? La mayoría yo creo que ahorita sí son jubilados, pensionados, pero aparte casi el 50% de los adultos mayores trabajan por su cuenta para tener otro ingreso. O sea, están jubilados pero siguen trabajando. Siguen O sea, son trabajando. económicamente activos, siguen manejando, siguen trasladándose. Tienen un estilo de vida pues casi como el de nosotros, por así decir. Sí, y es que el adulto mayor, a lo mejor 60, 70, pues sigue siendo muy joven. Para mí siguen siendo muy jóvenes. Entonces sí siguen trabajando. Claro. Sí, justo un episodio con un empresario de otro podcast decía que nadie nos prepara, o sea, todos pensamos que queremos ser a los 30, a los 40, a lo mejor a los 50, pero ya tenemos que empezar a pensar dónde nos vemos a los 60, a los 70 y quizá a los 80 porque hay mucha gente en buen estado de salud que sigue muy activo. Pasando al consultorio este paciente geriátrico, que normalmente si es una clínica donde le hacen trías y te dicen viene por esto, esto y esto, no sé, por un cuadro gripal, pasa el paciente, si nos enfocamos en alguien de 75 para ponerle una media alta, le preguntas cuál es su motivo de consulta, pero luego cuando quieres medicar, le dices, bueno, ¿y qué medicamentos toma? Y entonces uno, otro, y a lo mejor te topas, a lo mejor cuando menos en esa edad, unos 3 o 4 medicamentos. Llegando a la medicina general, ¿cuáles son como las preguntas iniciales que uno debería de considerar para empezar a entender la patología y al paciente de esta edad? Sí, yo creo que eso es de los principales errores, por así decirlo, que llego a ver en la consulta del médico general, que a veces no se pregunta. O sea, como que si a lo mejor el adulto mayor va por un dolor abdominal o por gripa o por algún padecimiento que sea así muy agudo, que dices, ay, pues ¿para qué voy a consultar a mi geriatra si aquí, no sé, está el médico general? Y sí son cosas que totalmente va a ver el médico general, pero que a veces si no preguntamos, oiga, ¿qué enfermedades tiene y qué medicamentos toma? Y yo nada más le receto para ese dolor abdominal, pues a lo mejor me estoy saltando que el paciente tiene un riesgo de tener algo más severo o que ya tuvo unas cirugías previas y entonces estoy ante un cuadro más complejo. Entonces yo lo que propondría siempre sería preguntar la lista de fármacos y ahí cuando detectamos que, bueno, hay polifarmacia, que son por lo menos 3 o más fármacos,
siempre hacer como una conciliación, le llamamos nosotros, de medicamentos para ver bien que los medicamentos que yo voy a dejar no se contraindican con lo que ya toma mi paciente, porque si no llegamos a tener lo que hemos visto, y les explico yo a los pacientes, una prescripción en cascada. O sea, yo dejo una medicina, esa medicina te hace sentir mal, entonces ahora te dejo otra medicina para paliar ese efecto adverso del otro medicamento, y luego te dejo otro y otro y otro, y en realidad son efectos adversos del primer medicamento. Entonces terminas con una lista súper larga de medicinas y el paciente nunca se siente mejor. En este tema de la lista, ¿qué tanto has visto tú con tus pacientes? Yo a mis pacientes de medicina general les pido, cuando traen medicamento, primero que se compren un folder de estos de plástico que venden en muchas clínicas del IMSS para que vayan poniendo sus recetas, y luego también que tengan un listado con, no sé, los signos vitales que se van checando, y otra que tengan los medicamentos, porque me toca muchas veces que le preguntas cuál es y desconocen, dicen, no, pues una mañana, o no sé las dosis, o no sé el nombre, y de pronto otro paciente que me tocó le explicaron que principios de falla renal, paciente diabético de 20 años de evolución con hipertensión. Y le digo, señor, ¿tiene contraindicación de algún antiinflamatorio? Y me dijo, creo que sí, pero déjame le hablo a mi esposa. Una esposa un poco más joven que él, y me dice, pues tiene contraindicado este. Pero mi temor es, si ese paciente no hubiera traído a la esposa, y tú le indicas un AINE, y luego el daño renal, y luego te dicen, es que tú eres el culpable, ¿qué tanto ves? La pregunta inicial es, ¿qué tanto ves que el paciente esté involucrado? ¿Y qué tanto ves que lleve como alguna ayuda visual o física para como su expediente personal? Casi no. En cuanto al paciente en sí, en realidad quien lleva generalmente todo ahorita es como el hijo o el nieto, pero el paciente es raro. O sea, generalmente te dicen el medicamento de la presión, el medicamento de la diabetes, el medicamento para esto. Pero es bien importante que nos digan cuáles son. Yo, por ejemplo, yo no les doy consultas si van de primera vez y no dan no llevan su lista de medicamentos, yo no los atiendo. O sea, de hecho, yo antes de las citas les digo, usted tiene que llevar todas las medicinas, o se lleva las cajas, o se lleva una lista, o lleva una foto y los junta todos, pero si no lo llevan, yo no los puedo atender, porque imagínate, me dicen, es que tomo 10, ¿y cuáles son? Pues no sé. Entonces, ¿cómo me voy a arriesgar yo a dejarte algo cuando tomas otros muchos fármacos? Y entonces voy a terminar haciéndote una iatrogenia porque tú no traes tus medicamentos. Entonces, yo creo que eso es algo que un geriatra no puede trabajar si no llevas ese control. Entonces, el paciente, yo creo que la importancia es recalcarles a ellos que ellos tienen que llevar su control. Y yo siempre les digo, ¿y qué tal si alguien se lo lleva en ambulancia porque se desmaya y usted no sabe qué medicamentos toma? Claro, fíjate que en medicina, en la calidad, justo es una buena práctica lo que estás haciendo. Creo que es algo que deberíamos implementar todos los especialistas, porque bien decías en el episodio previo, bueno, pues a lo mejor se cae el paciente y va con un trauma, y el geriatra ya le tiene un medicamento, a lo mejor el cardiólogo le tiene otro, y luego de repente el trauma le dice, pues tómese, no sé, estaba con ibuprofeno suponiendo, y luego tómese diclofenaco. Y el señor pues no pone mucha atención, no tendría por qué quizás saber eso, y entonces ya está tomando dos AINES y luego el otro le deja otro. Entonces probablemente si a todos los consultorios el paciente acudiera con este mínimo indispensable que dices tú, de un listado, o las cajitas, o estos memes que vienen, pues quizás no memes, pero que le ponen colorcitos, caritas, o sea, una ayuda visual, ayudaría mucho a que evitáramos problemas, porque justo en la especialidad con un químico platicábamos de cuántas pacientes recibes en urgencia, porque el paciente o se sobredosificó, o combinó, o no se tomó, o se le pasó la mano, porque nadie le explicó, bueno, sí, en esos casos a nadie le explicó qué tenía que hacer, cuándo lo tenía que hacer, y a veces se nos pasa que cuando damos de alta al paciente, el paciente ya está pensando en su casa, en lo que va a hacer, y no está escuchando al médico que le da la receta, ¿no? Entonces, creo que es una gran práctica la que mencionas, es como el primer punto destacable. Sí. Dentro de estas preguntas ya mencionaste, los medicamentos son muy importantes, las patologías son muy importantes. ¿Hay algún otro par de preguntas que el médico general debería de hacer o se recomendaría hacer para entender un poco más al paciente antes de ahondar en la patología por la que acude? Sí, también tienes que preguntar, primero ver con quién va acompañado. Y de hecho en la consulta a veces hasta primero saber, oiga, ¿por qué vino, qué lo trajo? Porque a veces los pacientes dicen, yo no sé a qué me traen. O sea, yo creo que esa es la primera cosa que dice, es que me trajo mi nieta y mi hijo lo sugirió, pero ¿por qué? Y a veces ni siquiera el paciente sabe a qué va la consulta o qué haces tú como geriatra, no saben. Entonces yo creo que lo primero es explicarles qué hacen aquí, qué es lo que haces tú como médico y lo que se va a hacer durante la consulta. Yo creo que eso es lo primero. Y segundo es, bueno,
quién lo trae, es quien le apoya, por ejemplo, con la toma de sus medicinas, quien está al pendiente de sus enfermedades y todo, que es lo que le llamamos el cuidador principal, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay una deficiencia o alguna discapacidad del adulto mayor y yo le voy a recetar, ese es el ejemplo que siempre le doy, por ejemplo, a los estudiantes. Tú le quieres dar el mejor medicamento y la mejor insulina que tienes para la diabetes. ¿Y quién se la va a poner? Si el paciente a lo mejor no tiene la sensibilidad de las manos a lo mejor para girar la pluma o para cargar el frasquito de la insulina o para saber que lo tiene que guardar en el refri. O sea, si tiene alguna alteración cognitiva o física, ¿cómo te vas a asegurar tú que tú le dejas tu tratamiento y él lo puede seguir? ¿No? O ahorita, a lo mejor se hace una lista de medicamentos y él tiene 6 medicamentos y cómo sabe él cómo lo va a dividir en su día a día. Entonces, si en la mañana y en la tarde y el uso del pastillero. Entonces, todo eso va a recaer probablemente, o por lo menos los primeros días del tratamiento, en el cuidador. Entonces, tienes que saber quién le va a apoyar con el tratamiento que tú le vas a dar. Ok, dos apuntes. El tema de ¿cómo dijiste, los medicamentos donde los guardan? Pastilleros. El pastillero. Creo que yo tenía, porque ya se nos fue al cielo. Yo los amo. A mi abuela y le causaba conflicto los pastilleros. ¿Por qué? Es que, no sé, es que mira todos los días, todos los cuadritos, todos los medicamentos. Ajá. Y decía, abuela, pues es que es uno por turno, tranquila, pero no le gustaba visualmente verlos. Nunca se negó a tomar medicamento, Ajá. pero sí le llamaba mucho la atención, pues porque hay pastilleros de lunes a domingo y si no me equivoco como una hilera de 5 y estaban ya, mi tío se los dividía, se los partía y todo. Pero yo antes de que estudiara medicina los veía y me llamaba mucho la atención. ¿Es recomendable entonces usarlos? O sea, es perder un estigma. Recomiendo. Sí, yo sí lo recomiendo porque está peor que tú tengas, oye, la caja aquí, la caja A, B, C, D, y luego de repente vas y lo sacas y luego el paciente dice, ay, ya lo saqué y me lo tomé, porque ya llega a ser como un movimiento automatizado y entonces ya lo haces y a veces no te das cuenta, como tú, o sea, nosotros lo hacemos también todo el tiempo, o sea, cosas que haces en automático y ya no sabes si la hiciste o no, y entonces caes en el riesgo de que, oye, a lo mejor y esta, chin, me la tomé, no me la tomé, y se la toman 2 veces, o una que entre el miedo de que, ay, es que no me acuerdo si me la tomo o no, mejor no me la tomo. Y entonces eso a veces pasa mucho con los medicamentos, por ejemplo, de la presión. Un día, es que se le subió la presión. Entonces seguro no me tomé la medicina de la presión. Entonces a mí, en lo particular, yo sí lo recomiendo. Por ejemplo, hay unos pastilleros que a mí me gustan mucho, que viene como el solecito de la mañana, el de la tarde, la luna en la noche. Y entonces ya el paciente puede saber, oye, estos son los de la mañana, los de la tarde, los de la noche. Y entonces, bueno, abro, estos son los de lunes, martes, miércoles, y está un poquito más sencillo. Y ya ellos saben que se los tienen que tomar, ¿no? Ya, perfecto. Y bien puntualizaste, sin que suene discriminatorio, pero si a los que estamos jóvenes y en teoría en buen estado, sí, como quiera se nos pasa, alguien que a lo mejor, porque el tema del olvido se incrementa con el tema de la edad y la inatención, porque los que somos inatentos cuando estemos grandes... Sí, es que eso es independiente de la edad, o sea, uno con su déficit de atención, pues lo hace. Sí, exacto, entonces, pues, qué bueno que lo dices porque, pues, el pastillero creo que está en todos lados, en Walmart, en cualquier tienda lo ves. El segundo que apuntaste muy bien, que es algo que también yo como médico general veo, es que el acompañante a veces pasa que es el que, no sé, no está de lunes a viernes con la persona, pero va al fin de semana, lo ve algo, lo lleva y luego le preguntas cosas y él no sabe, entonces tienes que pasar a alguien. Yo lo que normalmente les pregunto, y en general a casi todos los pacientes, es ¿con quién vienes acompañado? No, pues con tal persona. ¿Normalmente él está contigo? Sí, no, pues tráetelo. Porque muchas veces pasan solos, les empiezas a hacer preguntas o cuando les vas a explicarle, yo les digo, ¿prefieres que le explique a alguien más? Me dijo, no, pues sí. Porque creo que lo que vino a romper esta dinámica fue COVID, que en muchos lugares te decían, es que no puede pasar con nadie, o nomás puede pasar con uno. Y a veces me ha tocado pasar a las 3 hijas, que las 3 están involucradas en diferentes días. Entonces sí es muy importante desde el inicio de la consulta puntualizar quién lo acompaña y todo el antecedente del acompañante. Sí, súper importante, porque si no tienen esos datos súper importantes que tú necesitas para dar un buen tratamiento, no hay mucho que puedas hacer por el paciente, tal vez. ¿Se le recomienda ir normalmente con un acompañante o tú, o sea, así como esta buena práctica de tráigase los medicamentos, le recomiendas, así como esto puntualmente, vengas acompañado por alguien que lo conozca o...? Sí, de hecho yo generalmente les mando tu agenda cita de primera vez en geriatría, entonces yo mando una lista de como de requisitos, por así decirlo, y uno de esos es las medicinas, estudios que tengan previos y ir acompañado por el cuidador que más lo conoce o el familiar que más está al pendiente. Que claro que también te digo, como es una población muy heterogénea, tengo al paciente de 70 años que maneja y hace todo solo y se encarga de todas sus actividades diarias, entonces pues hay personas que sí pueden ir solas, pero ya si tienes alguna deficiencia, que estás batallando con la memoria, que no te mueves muy bien, que requieres ayuda con tus medicinas, tienes que ir acompañado siempre.
Ok. Enfocándonos al médico general, porque platicaste el tema de los fármacos. Porque me ha tocado estos pacientes que toman uno, otro, y a lo mejor su motivo de consulta es igual, la presión no se me controla, traigo edema de miembros inferiores o algún otro síntoma. Como médico general, ¿qué debemos de hacer cuando ya trae uno o dos medicamentos por patología y tiene dos o tres patologías que dices tú, bueno, pues ya trae cuando menos entre 6 y 9 fármacos? Yo les explico al paciente, siendo muy honesto, le digo, mira, ya trae varios medicamentos, déjeme revisar pues la posología, si se pueden usar, si no se pueden usar, si hay que tener algún cuidado. Pero creo que a algunos médicos les puede dar temor el aceptar esta ignorancia de que no conocemos toda la farma, porque pues farma no se lleva, creo yo, en las carreras tan bien como luego en la práctica la necesitas. ¿Cuál será la recomendación cuando este paciente llega con tantos fármacos para el médico general que luego quiere sumar, no sé, un medicamento para la gripa, que por ejemplo, si mencionáramos los antihistamínicos, que dices tú, oh, pues al abuelito ten cuidado, hay que explicarle, porque a veces yo veo medicamentos y el paciente viene porque dice, es que tengo mucho sueño. Sí, pues se le pasaba la manita, a lo mejor para una persona normal no. Pero puntualmente, ¿cómo tomar la decisión cuando ya hay muchos fármacos y no sabes si agregar o no y cómo agregar? Sí, mira, pues de entrada la polifarmacia, que es este término que usamos para ver que tiene muchos medicamentos, eso es un síndrome geriátrico que le llamamos. O sea, síndrome geriátrico es como una situación que es de mayor prevalencia en adultos mayores y que puede repercutir como en su salud. Entonces, síndromes geriátricos por excelencia es polifarmacia. Y ahí sí sería recomendable a lo mejor una valoración por geriatría para ver cuál fármaco quitas, cuál fármaco pones. Hay ciertas guías que nosotros usamos como para ver este tema. Entonces hay unos criterios que se llaman criterios de Beers, hay otros criterios que se llaman Stop Start. Hay diferentes y entonces ahí te dicen, oye, este medicamento es de riesgo en la persona mayor porque te puede dar esto y esto y esto. Y si se combina con tal, puede ser esto. Entonces sí es como mucha farma, definitivamente. Y por ejemplo, también es mala práctica tanto quitar cuando sí lo necesitan también. Entonces sí hay que tener como mucho cuidado porque dices tú, oye, si en realidad tiene la necesidad y tú lo quitas nada más para disminuir la lista de medicinas, pues ahí no es tampoco una buena práctica, ¿no? Entonces tienes que tener como mucho cuidado y quitar los que no necesita. Por ejemplo, de los que más pasa que los toman porque se hizo costumbre y porque era una cultura, la aspirina. O sea, hay personas que no tienen ningún riesgo cardiovascular y están tomando aspirina y dices tú, pues no es necesario. Pero entonces se vale, no se vale el decirle al paciente, ¿sabe qué? Tiene demasiados medicamentos, déjeme ver cuál puedo ajustar. Sí. Y revisar. Digo, yo normalmente les pongo la computadora y les digo, miren, este dice que este no, este sí. Y normalmente no me ha tocado alguien que me vea con cara como despectiva. Normalmente se quedan como de que, o sea, esto existe en el internet y lo agradecen. Cerrando un poco el tema de la consulta, ¿qué otras esferas se nos pueden escapar? Normalmente, porque también hay dos enfoques, el médico general que tiene a lo mejor 10, 12, 14 minutos para ver al paciente y los que a lo mejor le dan entre 20 y 30 minutos. Si ya se resuelve su patología, ¿hay alguna otra esfera que debemos de considerar como una buena atención del médico general? Yo creo que en médico general, hay varias esferas que aborda geriatría, pero si tenemos esa disponibilidad de tiempo, porque las consultas de geria son bien largas, sí, o sea, 45 minutos, una hora por lo menos, para abarcar todo en realidad. Entonces, algo que yo creo que sí puede evaluar el médico general y bien rápido es a lo mejor lo de nutrición, ¿no? Porque también tienes que saber si tu paciente está mal nutrido, tal vez no va a responder muy bien al tratamiento también que tú le estás dando o al fármaco se va a funcionar de una manera diferente. Entonces eso sí lo puedes abordar muy rápido. Oiga, ¿y está comiendo bien? ¿Cuántas comidas hace al día? O sea, a mí me ha tocado una paciente que me decía, es que en el día pues yo no me puedo preparar porque tenía artritis, etcétera, porque vivía sola, no come acompañada, que eso también disminuye como la cantidad de alimento que comemos cuando comemos solos. Y la paciente me decía, yo solo me echo un elote cuando pasa el elotero y es lo que compro y era su comida en el día. Entonces eso tal vez como médico general lo puedes detectar bien rápido y también si tú detectas algo de que, oye, el paciente no se está haciendo de comer, no prepara nada, porque no puede, porque mentalmente también tiene alguna situación, pues hay que referir a geriatría. Y eso es algo muy rápido que puedes detectar. Sí, una pregunta que yo normalmente hago que siempre abren mucho los ojos es, les pregunto qué tal están haciendo pipí, qué tal están haciendo popó, porque también y eso lo detoné porque en la rotación de urgencias me tocó desimpactar a una paciente como de 87 años que tenía una impactación fecal que el diámetro era de la pelvis, o sea, era un diámetro como de 9 centímetros. Wow.
Que en realidad el motivo de consulta era necrosis de los ortejos, o sea, porque ya estaba comprimiendo la circulación. O sea, tenía, familiares decían que tenía como 3 semanas que, pues, aparentemente la habían olvidado. Y es donde dices tú, ay, señor, pues, cuánto, como que se van acostumbrando, también creo que es algo muy mexicano, que se van acostumbrando a estreñirse o a no evacuar, y luego no les preguntas si tienes al paciente que a lo mejor está mal nutrido, pero como come poquito, no se da cuenta que debería estar haciendo pues ese patrón diferente. Hablando de nutrición, medicina, fármacos, la movilidad es algo en lo que se hacen recomendaciones, ejercicios, porque también creo que ese grupo, justo en el episodio previo mencionabas que el tema del ejercicio como que se les va olvidando hacerlo o la importancia. ¿Ahí cómo lo metes? ¿O qué recomendaciones tienes? Lo que pasa es que dentro de la consulta de geriatría son, como te decía ahorita, varias esferas. Primero empezamos con la esfera social, que es qué tanto interactúa el paciente a lo mejor con amigos, familia, con quién vive, lo que platicábamos del cuidador principal, todo esto. Yo les pregunto como de su rutina en el día a día. Entonces, dentro de su rutina puedes preguntar, oye, ¿y qué hace? No, pues me levanto, desayuno y voy y me siento en el sofá a ver la tele todo el día, hasta que es la hora de la comida, y luego me vuelvo a sentar en el sofá todo el día hasta la hora de la cena, y luego ya me voy a acostar. Entonces estás viendo que dentro de tu periodo de que estás despierto, a lo mejor el 90-95% del día están sentados, sin hacer ninguna actividad. Entonces ahí dentro de esta esfera social que le llamamos, pues tú te das cuenta qué hace y qué no hace el paciente. Que es como, o sea, en realidad somos bien chismosos, creo que te lo dije en el podcast pasado, o sea, parece que, oiga, todo lo que hace, y si le digo al paciente, el motivo de que le esté preguntando esto es para revisar a profundidad, porque si pueden decir, pues, ¿qué te importa, no? ¿Qué hago todo el día? Seguramente te lo han dicho, ¿no? Sí, o sea, como que se quedan así como un poquito sospechosos, ¿no? ¿Por qué me pregunta tanto de mi día a día? Pero es bien importante, porque ahí tú detectas, oye, casi el 100% de tu día despierto solamente haces traslados, porque no es hacer ejercicio, ni es hacer actividad física, haces traslados de la cama al baño, de la cama a la cocina o del sillón a la cocina, y es lo único que hacen, de moverse. Entonces ahí luego después, o sea, lo que va pasando es que te vas atrofiando por la edad y por la inactividad. Pero entonces muchas consultas que a veces viene el paciente ya, pues ya un paciente más deteriorado, más mayor, más frágil, y que te dice, es que me siento cansado. Pues claro que te vas a sentir cansado porque no hay una actividad física, no hay ejercicio, no hay músculo, y entonces te sientes cansado. Y muchas consultas que vienen con nosotros por ese tema, me siento cansado, no como, fatiga, baja energía, todo eso se arregla sin un medicamento. O sea, de hecho hay muchas consultas que nosotros vemos donde no te vas a tu casa sin medicamento y solamente con una receta para hacer ejercicio o para ir a ver al médico de rehabilitación. Que vi que hace poquito entrevistaste también a Priscila. Sí. El tema de medicina del deporte o rehabilitación, y también a un buen cardiólogo que está como con este objetivo de prevención de sarcopenia o ejercicio diario, porque justo lo que menciona él se enfoca mucho en el personal de salud, que le impresiona cómo ni siquiera el personal de salud le dedica el tiempo mínimo indispensable al ejercicio, no se diga la población cotidiana. Entonces, en esta esfera que mencionas, antes de pasar a la siguiente, me gustaría saber por qué es tan importante, porque creo que también conforme vas viendo adultos mayores y van teniendo pérdidas de amistades, familiares, van entrando en este estado como de soledad. Y una paciente que me llamó mucho la atención, que le decía, ¿por qué no dormía? Es que en las noches me visitan mis amigos. Obviamente, pues ella soñaba con ellos y decía, no me gusta dormir porque no me gusta ver gente que ya no tengo. En esta parte social, ¿qué tanta importancia le das y por qué sería tan importante, si es que esa es la respuesta, el que los adultos mayores sigan siendo seres sociales? Súper importante. O sea, el ser social te da años de vida extra, o sea, mucho más que las personas que no son sociales. Entonces, si tú detectas que tu adulto mayor no está recibiendo visitas de familiares, ya no tiene amigos, no tiene un círculo social, es muy probable que esa persona vaya a empezar a tener otros problemas de salud, llámese depresión, inactividad física, problemas en cuanto al sueño también. Entonces el área social es bien importante y muchas veces pasa eso, pues la verdad es que sí, vas perdiendo amistades, vas perdiendo familia, pero yo siempre les digo, bueno, o sea, o me dicen, es que ya todos mis amigos se murieron, pero bueno, siempre puedes hacer amigos nuevos, ¿no? A esa edad, ¿cómo le haces? O sea, porque seguro te preguntan, ¿cómo le hacen? O sea, porque también debe ser muy complicado tener, no sé, 75 años y a lo mejor no estar tan familiarizado con redes sociales o con celulares, cámaras y demás, porque también algunos dicen, es que se fue de ciudad o se fue lejos, pero pues ya si les pones un celular y una videollamada pueden empatar.
¿cómo recomendarles sin que se incomoden, aunque creo que es inevitable, el énfasis de que hay que seguir viendo gente? Porque luego también hay algunos que se vuelven como ya un poco amargados, ¿no? Que dicen, no, es que no quiero salir, no, es que no quiero Sí, verlos. hay muchos. Y seguro detrás hay algo, no sé, en algún momento yo trabajé con aparatos auditivos y muchas veces cuando les poníamos por primera vez un aparato auditivo, a la cita del mes siguiente me decía la familiar, oye, es que ya platica, ya convive. Y le digo, señora, pues es que seguramente se empezó a aislar porque le daba pena aceptar Claro. y ya no mueve. Que la pregunta es esa, la siguiente. Hay un empleado en el hospital que unas compañeras le regalaron unos lentes Ujú. y resulta que ahora saluda a todos y antes era una persona que pues normalmente no saludaba, vivía en su Claro. mundo, era amable, era educado, pero normalmente vivía como muy abstraído. Y ahora lo ves para todos lados y un día me Ujú. acerqué en el comedor y le digo, oiga, de plano no veía nada, ¿verdad? Me dijo, no, Doc, la verdad es que Mm. no veía y pues cómo le hago, me daba mucha pena porque no, o sea, procuraba ir siempre cabizbajo para no, Ujú. y cómo pues un artefacto de menos de 1,500 pesos te puede cambiar la vida. Creo que algo que se nos pasa en los hospitales y en la parte de la consulta es preguntar si escucha bien y ve bien y si Ujú. usa algo al respecto, ¿no? Ujú. Sí, en la consulta de geriatría está como este área de órgano de los sentidos y entonces preguntas eso, si escucha bien, si ve bien. Yo tuve un caso de un señor, creo que tenía como 80 y poquitos años, pero fue a la consulta una vez y en silla de ruedas y él no te contestaba nada. Entonces yo decía, bueno, pues así es su personalidad o incluso yo llegué a pensar que podría tener como algún déficit cognitivo, ya empezar con un deterioro cognitivo leve, porque no contestaba. Y entonces sí le dije a la señora, ¿sabe qué? Vaya y revísele como el tema de, vaya con audiología. No, pues bueno. Regresa a la siguiente consulta, me platicó de su rancho que se había ido, lo que hacía de joven, y empezó plática y plática el señor, y yo dije, yo pensaba que no hablaba, y nada más era que no escuchaba, y entonces por eso no contestaba, obviamente, pero así tenía años, 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 y la familia ya lo habían visto normal porque decía, no, es que papá ya es así. O sea, se volvió así, pues no es que se vuelvan así, es que en realidad no escuchaba, pues él no decía nada tampoco. Y la verdad es que también la inversión a veces de dispositivos auditivos es alta. Sí, claro, la Ujú. verdad es que sí. Digo, hay de todos precios, hay de Ujú. todo tipo de pagos, pero a mí me impresionaba mucho en ese trabajo cómo los llevabas a caminar por la tienda, porque era pues una tienda ahí en Costco, Ujú. y con aparatos y decías, no tenía idea de que todo esto pasaba, o sea, porque escuchaban el abanico, cosas que decían, yo Ujú. no tenía, o sea, ya no recordaba, porque normalmente, al menos lo que fui aprendiendo es que ya para cuando usan aparatos llevan entre 5 y 7 años de pérdida auditiva, es decir, Ujú. están tan acostumbrados al silencio Sí. que ya todo les llama la atención. Y justo en la residencia, parte de una tesis que intenté hacer era la prevención del delirium tanto en paciente en internamiento como en cuidados intensivos. Ujú. Y de las principales recomendaciones que te decían es Ponle aparatos su aparato. auditivos, lentes, abre las ventanas. Fui al Hospital Español y allá tienen en el piso 9 si no me equivoco, la UCI está en toda la periferia, entonces todo tiene ventanas y pueden mover las camas de manera que vean hacia afuera. Mm. Y se me hizo una gran práctica porque muchas de las veces como que las UCIs las tienen muy encerradas. Sí. Seguro a ti te tocan aparte del internamiento y nos estamos haciendo un poco más, pero aprovechando para que quien esté escuchando esto y tenga un familiar internado, ¿qué tipo de detalles deberían de, aparte de estos, de considerar en un paciente internado? En el paciente internado se trata de tener como tu ambiente lo más cercano que puedas a tu casa. O sea, lo que pasa mucho en el internamiento y es un problema es que si tú en tu casa, oye, si te movías y todo, de repente al hospital es, no te muevas, haz aquí en el bidel y completamente inmóvil, más el fármaco, más el suero, más la manguera. Entonces, es tratar de que primero te muevas, o sea, te muevas en la medida de lo posible y que tu padecimiento lo permita, pero muchas veces, oye, llegaste por una, no sé, por una neumonía, pues entonces, ¿cuál es la contraindicación? Si en realidad no tienes como, o sea, una de poderte sentar en tu cama, pues ¿por qué no hacerlo? Pero a veces el protocolo del hospital es como muy rígido en el sentido de no te pares, no te mueves y movilidad, o sea, inmovilidad absoluta, ¿no? Primero, entonces, tener la movilización lo más que se pueda, la alimentación también que sea altamente, o sea, suficiente, proteica, nutritiva. En cuanto a la prevención del delirium es eso, los lentes, los aparatos auditivos, familiares que estén presentes. Es increíble que haya salas de geriatría en hospitales públicos donde no aceptan un familiar. Y dices tú, y entonces, ¿quién lo ayuda a moverse? ¿Quién lo ayuda a sentarse? ¿Quién le ayuda con a acercarle por lo menos la comida?
No, pues a veces tienen a los internos de pregrado o enfermería. O sea, ¿cómo es posible que tengas una sala de geriatría y no puedas ingresar un familiar? Es impresionante, ahí me impresiona mucho eso. Pero bueno, también lo que tú dices en cuanto a lo de las ventanas, siempre tener la cortina abierta en el día para que el paciente pueda ver si es de día, si es de noche. Y ¿qué otro tema? Bueno, y sobre todo que se ocupen, o sea, que estén activos también en el día, o sea, tratar de mantenerlos no aburridos. Sí, claro, terapia ocupacional. Uh-huh. Y este tema del familiar, fíjate, no, pues a mí me tocó estar en privados casi toda la especialidad y tiene razón, ¿cómo puede ser la vida de alguien que tiene todas estas limitaciones? Y si lo vieras desde el punto de vista de salud, incluso económico, tener ese familiar, lejos de traerte problemas, pues te va a quitar carga de trabajo y además va a hacer que el paciente seguro se mejore más pronto, salga más rápido, utilice menos recursos. Oye, te evita úlceras, o sea, te evita como eventos adversos en el hospital. O sea, creo que también ustedes tienen esos estándares, ¿no? De que, oye, que no se hagan úlceras, que no pase esto. Y tener ahí un familiar te ahorraría muchos de esos problemas, porque, digo, yo estuve trabajando en el COVID un tiempo en hospitalización y los familiares nos decían, es que doctora, ya se le está haciendo una úlcera, yo lo muevo. Yo sé que ustedes tienen mucho trabajo, pero yo puedo estar ahí, yo lo muevo. Decía, pero no me dejan entrar. Y entonces dices tú, pues sí, sí es cierto. O sea, obviamente si tú estás como familiar a un lado y estás ahí todo el tiempo dedicándote solo a un paciente, puedes prevenir más eventos adversos que una enfermera que tiene 10 camas. Sí, claro. O sea, y sí, justo este tema de los indicadores que tenemos de pacientes hospitalizados, es ese, por eso digo que me causa mucho conflicto Sí. y pues malamente no rotamos tanto por públicos y es mejor tener un familiar. Está esta parte de la educación al paciente, educación al familiar del paciente, que les puedes decir, ok, vas a estar aquí, pero ten cuidado con esto, no puedes hacer esto, ten cuidado con el otro, porque también, pues, puede ser que traiga algo malo este familiar, pero seguramente el 80-20 es un beneficio al paciente, un beneficio al hospital, y pues bueno, qué delicado el tema de no permitir un familiar. Mencionaste como primer punto, y nos vamos un poquito para atrás, el tema de la esfera social, ya y yéndonos ya ahora sí a la práctica de geriatría, porque ya hablamos creo que el tema de medicina general. Yéndonos a la geriatría, la primera esfera social y su importancia, la nutrición, ¿cuál es como tu siguiente paso o esfera que evalúas dentro de una consulta? Después de la social, te digo, la social es para conocer al paciente, su actividad, etcétera. Y ahí te vas dando un poquito cuenta de la siguiente esfera, que es la funcional, que es como la física, que es la de movilidad. Y ahí nosotros preguntamos qué tanto hacen dentro de su casa que les permita vivir solos. O sea, con esa esfera funcional nos damos cuenta que es a veces la razón de muchas consultas. Oiga, es que mi mamá vive sola y yo quiero seguir sabiendo si ya puede seguir viviendo sola o ya me la tengo que llevar conmigo o llevarla a alguna otra instancia. Entonces ahí te das cuenta si lo que platicamos, si se prepara sus alimentos y come caliente, si se puede tomar sus medicinas, si en caso de que algo necesite pueda llamar por teléfono, que a veces son cosas como que pensamos que son muy sencillas, pero los pacientes no lo saben hacer, a veces no saben usar el celular, ¿no? Entonces, oye, que si necesita algo, ¿a quién le va a hablar? Si puede asear su ropa, o sea, asearse a sí mismo y lavar su ropa, si puede lavar sus platos, o sea, todo lo que implique el cuidado de una casa, si el paciente lo puede hacer. Entonces, eso nos damos cuenta en cuanto a la esfera esta funcional que se llama, y nos damos cuenta también, por ejemplo, en riesgo de caídas. ¿Te has caído? ¿Usas un andador? ¿Qué riesgos tienes en tu casa de que te caigas? Que si tienes alfombra, si tienes un banquito. O sea, todos esos riesgos que puede haber en casa también los empezamos a preguntar ahí. ¿Qué tanto porcentaje es consulta particular, consulta en casa? Porque quizá todo esto que mencionas, Jorge Escobedo, pues sin afán de poner ahí la competencia, si lo quieres ver así, pero él me decía, no, pues es que a veces que me prefiero ir a la casa del paciente para conocer el entorno. Obviamente no, pues dar una vuelta por toda la casa, pero de inicio te das cuenta, pues este tema, me acordé por las escaleras, la alfombra y todo. ¿Es recomendable o no recomendable? ¿Y qué tanto varía en la consulta en un consultorio versus la casa? A mí, yo sí estoy de acuerdo con ir y también conocer el entorno del paciente. Creo que no siempre es necesario, o sea, consultarlo en casa. Hay pacientes que muy bien y perfectamente pueden ir a la consulta sin problema. Pero y en cuanto a porcentajes de nosotros, ¿qué vemos? O sea, yo creo que, yo en mi caso particular, creo que ahorita estoy viendo a lo mejor un 60%, 60-70% en consultorio y el resto en casa, porque en casa sí yo lo reservo más
para pacientes que ya tienen una movilidad muy limitada. Oye, estamos ya en silla de ruedas y es mucho más caro para el paciente rentar a lo mejor la van y el carrito o la ambulancia para trasladarlo. Entonces, en ese caso, pues también mejor vamos a la casa y ahí sí ya son pacientes que requieren más cuidados, ¿no? Que están definitivamente o más tiempo en silla o más tiempo encamados. Claro. Me acuerdo ahorita que mencionabas lo de los teléfonos porque la abuela que tenía aquí en Monterrey, me acuerdo que en algún momento cambiaron, ella tenía todos estos teléfonos que le picabas con una ruedita, no sé si te alcanzó a verlo. Sí, claro. Y luego ya se digitalizó, pero le tenían un teléfono pues muy compacto. Y ya pues la ayuda visual fue comprarle, venden teléfonos con números súper grandes, o sea, era un telefonote y ahí tenías el 1, 2, 3, 4. Y arriba le tenían con letra grande, pues mínimo el de 2 o 3 hijos, para poder marcar, porque como que se nos va olvidando y nosotros, o a lo mejor no nos damos cuenta, lo acabas de decir, que pues para nosotros es bien fácil abrir el celular, pero a lo mejor ellos ya no, aunque podían, ya no pueden, y pueden poner sus telefonotes grandes, entonces, pues procurar tener esos detalles le hacen la vida más amena a los familiares. Esfera física, social, física. Social, física. ¿Y la tercera? Sería como la esfera mental o la esfera cognitiva que se llama, que es ver si el paciente pues sigue teniendo capacidad de decisión, si está empezando a batallar ahí un poquito con la memoria o en hacer sus cosas, porque tal vez no pueda a lo mejor hacerlo del celular o no pueda tomarse sus medicinas, no porque tenga una discapacidad física, sino más bien porque ya mentalmente tiene olvidos, por ejemplo. Entonces ahí nosotros evaluamos cuál es el riesgo, o bueno, no el riesgo, sino más bien qué tan cognitivamente bien está el paciente. Entonces hacemos unas pruebas de tamizaje para ver, oye, en qué áreas de la función mental estás fallando ahorita en poner atención, que era ahorita lo que platicábamos, en función ejecutiva, de planear cosas, de la memoria inmediata, todo eso es lo que se evalúa en la esfera cognitiva. Ok. ¿Y la siguiente esfera? Sería la emocional. También hay que ver si el paciente está sufriendo de depresión, de ansiedad, o y a lo mejor dejó de hacer cosas porque no pueda igual, o no porque no tenga algo cognitivo, sino nada más porque tiene una fatiga y tiene una situación, una depresión muy fuerte que le impide hacerlo. Por ejemplo, hace poquito en una consulta, una señora que estaba íntegra en todo lo demás, pero nos dice así que es que me he sentido rara, porque a veces no, la definición de depresión, o sea, ellos vienen no... enmascarada, ¿no? Sí, vienen enmascarada. Entonces no te dicen estoy triste o estoy deprimido. Te dicen me siento rara. Algo no soy yo. Y un punto clave que nos dio la paciente en el consultorio es, ella amaba sus plantas y las regaba todos los días y eran así, las tenía impecables. Dijo, desde hace 5 meses que no salgo a ver mis plantas. Entonces tú, algo raro ahí está pasando. Entonces ahí empiezas a investigar este término que se llama anedonia, que es, oye, si a ti te encantaba bailar, ¿qué hizo que de repente dejes de disfrutar bailar? ¿O qué hace que dejes de disfrutar ir a ver tus plantas? Entonces ese tema de la depresión es bien importante. Casi el 20% de los adultos mayores, que yo creo que ha de ser más, porque creo que ha de estar infradiagnosticado, pero hasta ahorita las cifras son que aproximadamente el 20% de los adultos mayores pueden llegar a tener depresión. ¿Y cómo toman cuando decides iniciar antidepresivos? Porque yo creo que al menos en mi experiencia, las personas de 60 años actualmente no toman muy bien el diagnóstico de estás con depresión, tienes depresión y hay que tomar medicamento. Por más que les expliques cómo un medicamento puede ayudar, yo les explico así como en la diabetes, saben que utilizan metformina para suplir una deficiencia, pues hay medicamentos que ayudan a suplir una deficiencia que te da esta tristeza o depresión. Algunos los entienden, pero creo que hay un porcentaje que también se niega. ¿Cuál es tu experiencia en cómo reciben el diagnóstico de depresión y el que necesitan tomar medicación? Yo creo que depende mucho de cómo se los digas y se los expliques, como bien tú dices, porque habrá muchos que de primera instancia sí te digan no, o sea, así como que la negación, yo deprimido no estoy, porque tienen este concepto de que la depresión es que como que tú no le echas ganas suficientes, que algo está mal contigo, que estás loco, entonces tienen como estos malos conceptos. Pero depende de cómo se lo expliques, la manera en cómo ellos lo van a ir aceptando. Pero sin duda creo que es ahorita mejor aceptado el fármaco a que tú les digas vaya a psicoterapia. O sea, eso definitivamente, yo tengo un problema muy grande con que el adulto mayor acepte ir a una terapia psicológica. No quieren ir. Qué difícil. Sí, no, totalmente de acuerdo. No es bien difícil que les digas, ve con un psiquiatra o ve con un psicólogo a o terapia. que cambien algo de su vida, porque yo les digo, bueno, entonces póngase a hacer esto, ve a más amigos, intente salir de su casa. No, o sea, hacer el cambio de hábito también es un no rotundo.
Seguro puede ser, digo, no que sea tu caso, pero seguro puede ser que hasta a lo mejor se pierdan pacientes cuando tocas ese tema que el paciente diga, ya no me ibas con ese doctor porque Sí. es muy malo, por así decir, ¿no? Sí, se pierden pacientes y digo, es muy triste porque en esos pacientes yo les digo, mire usted, mucho de la depresión también se manifiesta con quejas. O sea, son como quejas, le llamamos somáticas, pero son como, oye, hoy me duele la cabeza, hoy me duele el dedo chiquito del pie, ahora me dio diarrea, ahora traigo migraña y mañana algo más me va a pasar, ¿no? Crisis de pánico, insomnio, problemas con el apetito, son muchísimas quejas somáticas, o sea, en realidad sí las están sintiendo, no es que se las inventen, pero más que decir estoy triste. Entonces ahí el problema es que estas personas, como tienen muchas quejas, van con un doctor y van con otro y van con otro y van con otro. Y en realidad el problema subyacente es que están deprimidos. Entonces yo sí les digo, mire, la verdad es que usted puede, o sea, decir que no es esto y que no necesita este medicamento, que no necesita la terapia, pero usted va a terminar yendo con otros 10 doctores más en este año por no querer como, o sea, aceptar ahorita esta ayuda. O sea, si eres muy frontal, al final de cuentas, o sea, en esos temas sí es muy frontal y decirle, señor, así tiene que ser, por recomendación y experiencia. Y bueno, te pregunto porque cuando en medicina general, pues es la dinámica diferente. Cuando vienen y me dicen, no, es que vine a consultar porque ya fui a consultar con, le digo, bueno, ¿dónde está la receta? No, pues aquí está. Yo siempre les pregunto, señor o señora, no me lo toma mal, pero ¿por qué no regresó con ese médico? Y cuando escuchas la queja dices, no, señor, no me lo toma mal, no tengo ningún problema con que vengas conmigo, pero procure siempre al menos la siguiente consulta ir con él mismo, porque a lo mejor fue algún desajuste, a lo mejor fue algún cambio, a lo mejor algo pasó, y él debería de saber, porque si no, entonces, pues se va a seguir repitiendo lo mismo si usted no regresa. Y la mayoría sí dicen de que no, pues es correcto. Una buena práctica que yo les he pedido a los colegas con los que trabajo en medicina general es darles la consulta subsiguiente de los 24 o incluso 48 horas sin costo, porque seguro es mejor decirle al paciente, venga, cuénteme cómo le fue, si algo cambió, lo vuelvo a explorar y reajustamos la medicación, no le cobro, y normalmente los pacientes lo toman muy bien porque se sienten con esa tranquilidad de que, bueno, pues no pasa nada, me tomo todo lo que me dices, si no, pues vengo y le reclamo. Y si les digo, si no vienes voy a creer que todo está bien, pero sienten la confianza de traer la receta, te volvemos a ver. Y siempre es bueno cuando regresan y dicen, no, es que sí se agregó esto, se agregó el otro, o nada más vengo para que me explique tal cosa. En las especialidades, ¿cómo te va? O sea, ¿te toca algo tan drástico? Normalmente es un paciente que ves mes a mes o cada 2, 3 meses. ¿Cómo es la dinámica? Depende de qué se esté tratando en el momento. O sea, por ejemplo, consultas de geriatría que son como de control, pues pueden, o sea, pacientes sanos o que tienen su medicación ya súper bien controlada, la verdad es que yo los veo cada 6 meses, sin problema. Pero si, oye, vienes y tienes un problema de a lo mejor una depresión y yo te tengo que ir ajustando tus medicinas, o ahorita te dejo una de una manera temporal y te la tengo que quitar en 3 semanas, en un mes, pues yo sí les digo que vengan. O sea, generalmente esas consultas no las dejo tan espaciadas. O sea, o incluso medicinas a veces del dolor también, oiga, regresen 2, 3 semanas. Y entonces ya regresan y digo, como quiera siempre tienen acceso como para comunicarse conmigo en caso de que lleguen a tener algún efecto malo de las medicinas, pero sí lo cito yo muy pronto para, o sea, y les digo, esto es dinámico, o sea, estas dosis no son fijas de aquí a 2 años, o sea, todas las medicinas se van adaptando y son dinámicas a como usted vaya respondiendo. Entonces le digo, nos tenemos que estar viendo seguido porque yo esta a lo mejor se la voy a quitar, esta se la pienso subir, y yo les explico más o menos como el plan de cómo va a ir funcionando para que no nada más se vayan con una receta y sepan de que, nada más me dio esto y lo sigo tomando y así me quedo. O sea, que sepan que eso puede ir fluctuando y va cambiando con ellos. Claro. Una pregunta que se me escapó es, ¿cuándo un médico general debería de enviar a su paciente a geriatría? Porque mencionaste cada 6 meses. Deberíamos de decirle al paciente geriátrico, oiga, señor, ya fue con su geriatra, al menos, no sé, yo cuando son pediátricos, si les digo, al menos ve con el pediatra una vez al año. En este caso, también tendríamos que al menos preguntar, ¿ha ido una vez al año con su geriatra? ¿O es? Sí, yo creo que sí, o sea, sobre todo como para llevar todo también lo preventivo, vacunas, por ejemplo, tamizajes de cáncer, que se siguen siendo muy importantes a esa edad, en realidad revisión de fármacos, o sea, la conciliación de la polifarmacia, detectar riesgos como de síndromes geriátricos, hoy ya está empezando con incontinencia, está en riesgo de caídas, está perdiendo movilidad, está perdiendo peso, entonces todo ese enfoque que a lo mejor le da diferente el geriatra, pues sí se debe hacer un tamizaje por lo menos una vez al año, sin mencionar como laboratorios también que se hacen de rutina, que digo, esos también ustedes los solicitan sin problema, pero yo sí sería partidaria de un check-up por lo menos una vez al año, junto con todos los tamizajes que se tienen que hacer, si es que no se dan en la consulta de medicina general. Claro.
Y ahorita que hablabas de farma, justo previo al episodio platicábamos de este rol de los farmacólogos que tienen el hospital, que uno de los hospitales, bueno, en general todos tienen, pero hay hospitales que tienen más, otros que tienen menos, otros que le dan más presupuesto a la farmacología. Pero, ¿cómo te va a ti cuando vas por los hospitales y de pronto, pues, tú indicas algo, te hablas de farma, oye, pues, no sé, te recomendamos esto, o te pedimos esto, o tiene alerta con esto? ¿Crees que son importantes los farmas? No, ¿qué aportan en tu vida hospitalaria? Yo creo que sí son muy importantes. La verdad es que como médico a veces, yo creo que es en esos casos difíciles donde también hay muchos interconsultantes, o sea que hay muchísimos, que si el infecto y el neumo y el intensivista y de repente son 6 o 7 médicos tratantes en un solo paciente. Y la verdad es que no todos a lo mejor nos detenemos a ver, oye, a ver, qué le dejó y así, y luego ves el Cardex y yo creo que en esos casos farma es bien importante, porque si llegas a tener luego interacción con muchos otros medicamentos y que te hagan la alerta, pues es algo que tú aprecias. Yo creo que sí es muy importante su aportación, que como quiera siempre hay casos, tal vez que yo veo más, oye, a lo mejor es un paciente geriátrico muy frágil, que tal vez ya es más el riesgo que pueda llegar a tener de este medicamento que tú me estás sugiriendo, ¿no? O sea, o la dosis que tú me estás sugiriendo manejar, pues en realidad en mi paciente puede ser muy variable. Okay. Entonces, en esos casos creo que sí podría ser la excepción a esas recomendaciones que pudiera llegar a ser farma, pero en general creo que sí son muy valiosos porque ellos como quiera ven pues todo de una manera más integral y cuando hay muchos tratantes eso es bien importante. Sí, tienes razón, que esa es otra. O sea, normalmente el paciente de medicina interno quirúrgico pues no nada más tiene su tratante, sino tiene 2 o 3 y ahora que lo dices, pues sí, yo cuando veo los expedientes pues ves varias interconsultas, pero quién sabe si el interconsultante revisó las previas. Hay una palabra que has mencionado un par de veces durante el episodio que es la fragilidad. En el episodio previo la explicas, pero me gustaría que para quienes no lo han escuchado nos contaras qué es la fragilidad en el tema de geriatría. La fragilidad es un síndrome geriátrico también al igual que los que hemos platicado, pero la fragilidad nos habla de que la reserva del cuerpo, le llamamos la reserva fisiológica, o sea, como que todo tu funcionamiento está muy vulnerable, o sea, ya está en un estado donde puedes tener tú mucho más riesgo de una complicación, llámese una complicación, puede ser más riesgo de que, por ejemplo, si te caes, a lo mejor te fractures, o si te caes, llegues a meritar una hospitalización, o oye, te da cáncer cuando tú eres frágil, vas a tener más efectos malos, a lo mejor de la quimioterapia, o de una cirugía va a ser más riesgosa. Entonces, fragilidad nos habla de vulnerabilidad, o sea, tú estás en riesgo de tener algo malo, o de que cualquier insulto que llegue a tu cuerpo, no vas a responder tú igual que una persona no frágil. Y esto no nos habla de edad, o sea, puedes tener tú una persona frágil de 70 años y una persona no frágil. Entonces, eso es independiente de la edad, pero más bien viene trabajándose desde tus hábitos de vida de joven. Claro, la pregunta era justo por eso, digo, saber qué es la fragilidad, pero también saber si así como le metemos a un banco o a un seguro o alguna inversión dinero, deberíamos de ir como buscando ganar masa ósea, masa muscular. ¿Qué más deberíamos de buscando llegar a la adultez mayor en buen estado y no caer en esta esfera de fragilidad? ¿Cuáles como podrían ser las recomendaciones? Sí, pues la única manera de llegar y no ser frágil es haciendo ejercicio. Es masa muscular y esa masa muscular sabemos que en personas sanas se empieza a perder a partir de los 25 años. O sea, nuestro pico de masa muscular es entre los 25 o 30 años y después de ahí, si tú no haces nada de ejercicio, esa masa muscular solamente va a ir en tendencia a acabarse. Entonces, la importancia de hacer ejercicio siempre desde muy joven para llegar a esto que ahora está muy de moda también, el envejecimiento exitoso o el envejecimiento saludable. Y la única manera de hacerlo es ir trabajando tú en tu cuerpo desde muy joven. O sea, la buena vejez se va cultivando desde los 25 años. Desde los 25 años, ya vamos tarde. No, pero por eso sí también creo que geriatría le ha dado más impulso a esto del ejercicio, porque hay muchas enfermedades en la vejez que no puedes detener de otra manera más que haciendo ejercicio. El doctor Luis González, justo este cardiólogo, mencionaba un ejemplo de que su mamá empezó a hacer ejercicio, si no me equivoco, poco después de los 50 años, cuando le dijeron que tenía osteoporosis o osteopenia. ¿Cómo te va con decirle a los pacientes? Yo hace poco le insistía mucho a mi mamá que fuera al gimnasio, o sea, hacer pesas, ¿no? Y me decía, no, ¿cómo que pesas? Le digo, pues obviamente en tu proporción y en tu medida, le hablé al coach que es buen amigo, y Adrián,
Digo, ponle una rutina porque necesito que empiece a ganar masa muscular. Y lejos de nada más ganar la masa muscular, justo Pris y Luis decían, es que también el componente de las endorfinas pues ayuda un chorro, el ver a gente y demás. ¿Cómo toman y qué recomendación tienes a que los adultos mayores hagan ejercicio en gimnasios con pesas y todo? Claro, se recomienda 3 veces por semana como para incluso fragilidad y todo eso, pero peso de hacer ejercicio de resistencia por lo menos 3 veces por semana. Entonces yo sí soy muy partidaria y de hecho las recomendaciones que les damos en la consulta, te digo, llegan con cansancio, llegan con fatiga, con poco apetito, pues nada más tiene que ponerse a hacer ejercicio. Pero si son personas que nunca han hecho y que la mayoría por la situación cultural que les pasó, la mayoría de mis pacientes mujeres me dicen, es que yo nada más me dediqué a tener hijos, o sea, yo estuve en casa, nunca hice ejercicio, ¿cómo vienes ahorita a mis 70 y tantos años a pedirme que haga ejercicio? Pero eso es lo que necesitan. Sí, como que creen que ya es muy tarde, ¿no? Pero al final de nunca cuentas... es tarde. Nunca es tarde. Nunca o sea, al final de cuentas tengas 50, 60, 70 años, pues el día que te toque irte, pues te vas a ir, pero si es el último día que haces ejercicio, pues tampoco pasa nada. Para ir cerrando, Carla, porque nos perdimos un poquito en las esferas, hay algunas, son muchas que nos falten como para irlas cerrando. No, básicamente es la que platicamos, la social, la funcional, que es la física, la de la mente, la cognitiva, la emocional, y ahí nada más nos faltaría la nutricional, que la tocamos también ahí un poquito, y entonces, bueno, en la nutricional detectamos si hay riesgo de malnutrición, si hay algún problema social también que le impida como alimentarse bien, y sería la única que nos faltara. Ok. Y para ir cerrando el tema, ¿alguna otra recomendación que tengas para todos los que son o seguimos ejerciendo la medicina general en cuanto a la atención de sus pacientes geriátricos? Yo les recomendaría siempre hacer como o sea, a lo mejor un tamizaje así muy rapidito de cada una, o sea, puedes hacer preguntas como muy sencillas de que, oiga, platíqueme de su rutina, bueno, qué hacen el día a día, ve amigos, tiene familia, ok, en cuanto a la cognitiva, ¿cómo va con la memoria? ¿Siente que ha estado fallando con algo? En cuanto a la emocional, o sea, ha tenido tristeza, se siente bien, del ánimo, ¿cómo se siente? O sea, puedes hacer una pregunta tal vez de cada una de estas esferas y a lo mejor ahí mismo detectar de que, oye, a lo mejor el paciente sí me dijo, a veces nada más les preguntas, oiga, del ánimo, ¿cómo ha estado? Y empiezan. Igual. Con el llantito. Entonces, con eso, oye, a lo mejor y si trae algo y lo puedes referir, ¿no? Entonces, te digo, de estas 5 esferas, nada más tenerlas bien en mente y preguntar, oiga, ¿está comiendo bien? ¿Está durmiendo bien? Como tú dices, irnos así rápido, porque yo sé que son consultas de menor tiempo, tal vez, pero ahí mismo puedes sacar algo que requiera más el paciente a profundizar más, incluyendo los medicamentos. Oiga, deme la lista de medicinas. Oye, no, pues ya vi que sí son bastantes y a lo mejor son psicofármacos o son medicamentos de cardio o lo que sea. Bueno, pues los podemos mandar a geriatría para ver que se haga ahí un ajuste en caso de poderse, ¿no? Perfecto. Y para todos estos compañeros que a lo mejor están escuchándolo en formación y tengan la curiosidad de hacer geriatría, ¿qué les dirías? ¿Que lo hagan, que no lo hagan? ¿Es duro el camino? ¿Vale la pena? Sí, yo la verdad es que estoy muy contenta con lo que hago y me gusta mucho, pero sé también que, de hecho, salió un artículo hace poquito en Estados Unidos que la geriatría es de las principales como especialidades que ahorita ha tenido poca gente, o sea, que aplica, o sea, se está viendo una disminución en el número de aplicantes a la geriatría. ¿Por qué? Porque tal vez la ganancia económica que tienes tú como geriatra, que es completamente el área clínica, pues no va a ser tan grande a lo mejor como en un área de cirugía o de medicina estética o alguna otra especialidad que ahorita se le está dando más promoción, ¿no? Pero en cuanto a satisfacción, creo que, o sea, la geriatría está en esas especialidades que hemos visto que, o sea, a lo mejor tienes más satisfacción laboral y personal, aunque, o sea, comparándolo con un bajo ingreso, ¿no? Viendo en las especialidades. O sea, somos más felices, pero tal vez el ingreso no es tanto a comparación de otras especialidades. Es que sí probablemente es abismal la diferencia entre un médico quirúrgico y un médico clínico. Claro. Que sí es desproporcionado cómo puede cobrar, no sé, en una semana un trauma o un cirujano plástico, un cirujano general, una cantidad. Y esas horas hombre trabajadas versus horas clínicas no tiene comparación. Claro. Y preocupante porque pues al final de cuentas cada vez hay más adultos mayores, cada vez hay más necesidad, pero pues cada vez hay menos médicos que decidan hacer eso y luego de pronto puede ser, al menos en el sistema mexicano, que quien termine siendo geria, a lo mejor ni siquiera era geria, o que se quería ser geria, pero pues el ENARM se prestó para hacer esa plaza. Entonces, pues invitar a que quienes, así como tú en algún momento quisiste ser gine, pero luego terminaste en geria, sí. Que roten por geria, porque también creo que hace unos años no existía tanto una rotación de geria, como que la ves en interna, pero
no propiamente, no sé cómo sean los Ahorita planes. ya llevan. De hecho, yo tengo estudiantes que van a geriatría. Okay. Pero a mí algo, o sea, algo, me voy a expandir un poquito, pero algo que me ha preocupado últimamente, la mayoría de los estudiantes, estos estudiantes que van conmigo son de último año, y la mayoría quieren especialidades donde a lo mejor no hay tanta interacción con el paciente. Y de hecho ellos lo buscan. Es que yo no quiero tener tanta interacción con el paciente. Entonces no sé si las nuevas generaciones, por toda la digitalización y el mundo como de las redes sociales y todo, tal vez ya no quieran buscar estas especialidades que son del apapacho, de hablar, de establecer una conexión profunda con el paciente, y eso sí me preocupa. De las consultas de 45 minutos, o sea, dices, caray, a lo mejor ya no quieren. Ajá, o así de que no, es que yo no soy tan buena para hablar con el paciente, no, es que me da pena, es que no sé qué, y los pacientes también se dan cuenta. Sí, claro, muchas veces no tiene nada que ver la edad cuando te gusta platicar. Sí. A mí me gustaba, digo, yo en la uni desde tercer año nos llevaban a hacer historias clínicas y pues yo sabía que me veía chiquillo, pero pues, me gustaba mucho platicar y bueno, pues a veces el paciente que está hospitalizado solamente requiere eso. Carla, ¿algo más con lo que quieras cerrar el episodio antes de despedirnos de la audiencia? No, yo creo que el mensaje sería pues que la geriatría es una especialidad que es muy integral, que es muy necesaria, y que quien quiere también dedicarse a la geriatría es muy bonita. Y que bueno, como médico general yo creo que las perlas que podríamos dejar serían eso, o sea, saber qué esferas ve la evaluación integral de geriatría, y que ustedes las tamicen un poquito para poder referir a los pacientes a tiempo si es que no están llevando un seguimiento por geriatría. Pero yo soy partidaria de que, o sea, puedan tener su geriatra y vayan todavía a las consultas de medicina general, porque sin duda son muy necesarias, y que tal vez no es necesario que, o sea, pueden llevar control de enfermedades crónico-degenerativas con medicina general, y a lo mejor ya algo más profundo de un síndrome geriátrico o algo más complejo con geriatría. Entonces sí creo que deberíamos de trabajar más de la mano, y que sin duda el médico general esté más geriatrizado. Eso nos ayudaría muchísimo para trabajar en equipo. Perfecto, pues un saludo a todos los colegas geriatras y a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Ya hemos llegado hasta aquí. Muchas gracias de nuevo, Carla, por aceptar la invitación. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.